Bueno, es increíble estar en medio de un sitio tan especial para mí. Aquí hace más de 10 años, hace más de una década, me dediqué a grabar secuencias en mi película The Plot Point, que está en Filmin, y en ella pues lo que hacía era pues, observar desde dentro, desde este lugar natural, pues intentar llegar a conclusiones, ¿no? de un corte filosófico, un corte abstracto. Estaba intentando explicarme diversas cuestiones existenciales y todo eso lo volqué pues, en una pieza artística llamada The Plot Point. Según venía aquí, pensaba, ¿no? O sea, salía del juego, salía por capas, ¿no? Estaba en la oficina, en un lugar totalmente artificial, justamente con estos dispositivos, cargado de dispositivos, o sea, como estos, y el entorno, de forma como muy directa, me estaba afectando, ¿no? Es decir, al igual que ahora me afecta pues, el hecho de que estén las personas caminando por aquí o pululando por un espacio público, pues lo mismo en ese espacio público en la oficina, pues generaba o coartaba, ¿no? mi visión. Mi visión de hacer contenidos para ayudar a otras mentes a llegar a emprender, a llegar a pensar de forma diferente, a reflexionar, a concluir, ¿no? Y generar pensamiento original. Y ese pensamiento original, ¿no? Esas dos palabras, esos bits, que son seguramente pocos en texto plano, pues estaba generando en mí una disertación, pues, no, en un vuelco de pensamientos según conducía hacia aquí, pues iba pensando, ¿no? en la perfección, en la imperfección, en cómo las personas al final no quieren crear esas secuencias para salir de esas burbujas mentales. Al final todo está englobado todo constantemente en un concepto de ahora mentalidad y bajo esa palabra dentro pues hay un sinfín de connotaciones que pueden ser científicas o no científicas, pseudocientíficas. Lo cierto es que estamos todavía en los inicios ¿no? de las explicaciones eh, más profundas de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionamos, de cómo establecemos nuestras parametrías para con el contexto. Y eso también me ayudó a reflexionar mucho sobre esto que estoy haciendo, ¿no? Todo este contenido en muy poco tiempo va a estar volcado también con una IA y procesando el modelo, por lo tanto pensaba y estaba como, ¿no? dialogando conmigo mismo en ese locus interno gracias, Entiende de tu mente, es un podcast que recomiendo absolutamente, Entiende tu mente, ITNIC, obviamente, Kaizen, y claro, dándole vueltas mucho al contexto, ¿no? De cómo, o sea, cómo el contexto hace que mi pensamiento esté no solo posicionado en tiempo y forma en el presente, es decir, que está totalmente como un LiDAR, ¿no? Como un sistema LiDAR, como un sistema de antena que está constantemente mapeando en tiempo real, como cual coche autónomo que va, ¿no? detectando pues eso, ¿no? los objetos en tiempo real y generando un mapa interactivo o en 3 dimensiones para en esa capa de información pues dotarla de, por ejemplo, capas de realidad aumentada, por ejemplo, o realidad virtual o lo que sea. Es decir, si estuviéramos utilizando este ejemplo, lo que veríamos claramente es que nuestro cerebro está también constantemente conectando con lo que sucede, ¿no? Hay 2 personas allí, pajaritos, recuerdos en este espacio muy parecido, de hecho creo que era aquí detrás, a unos metros, en el que si descomprimos ese recuerdo pues tengo un montón de sensaciones que las acabo de ver, nieve, pensamientos, sueños y lo que significa para mí. Entonces, pero también hay un contexto de tiempo, es decir, esa persona en ese contexto, es decir, yo en ese pasado, estaba contextualizado con muchos parámetros que demarcaban pues, desde mi capacidad de ahorro hasta mi capacidad de tiempo en invertir para aquellas ideas que me encantaban, por ejemplo, ¿no? bocetar, proyectar o visualizar, también
sucedía en mi mente que no podía, sabía que no era el momento, que no era el tiempo, sabía que eran procesos que tenía, etapas que tenía que pasar y no quemar, no saltarlas. Y eso parece ser que son como esos mandatos de pattern que llegan desde niños y esos consejos que parece ser que ahora nos llegan de esas frases hechas o frases o párrafos de texto que están como copy-pasteados por personas y deformados en el tiempo y generando una especie de unidad hasta conseguir que sean como una narrativa colectiva o un punto en común para muchísimas personas, para obviamente comprimir o condensar pues, un aprendizaje de siglos, de años, de lo que sea, ¿no? de milenios. Por lo tanto, la importancia del texto plano adquiere una relevancia increíble porque una frase muy corta, de muy poquitos kilobits, puede afectar de forma dramática en una persona y puede ser un pivot de esos tantos pivots, ¿no? Si yo soy el resultado de 100 pivots que fueron resultado de 100 frases de texto plano, ¿no? De kilobits muy puntuales, yo soy el resultado de esos kilobytes, ¿no? 0,17 kilobytes, lo había calculado hace un rato, pero bueno, tendría que ser muy escrupuloso en haber documentado todos esos momentos que me hicieron clic en la cabeza. Entonces, si yo quiero hacer clic en la cabeza a otra persona, yo a ti, tú a otra y así, esas frases que vamos a decir, o esas conclusiones o esos pensamientos originales, debido a que son conclusiones y resultados de otras frases originales de otros o no, al final son fuentes, ¿no? Y cuanto más, ya lo vamos viendo, cuanto más abrimos las fuentes de información, las fuentes de consumo, aumentamos esa capacidad de descomprimir. Y claro, la cuestión del contexto me parece como relevante. Es decir, el sujeto que está contextualizado en un lugar específico de la Tierra, que tiene un contexto social directo e indirecto en un grado de inferencia fuerte, ¿no? que cómo afecta a esa persona el levantarse y no tener para comer o tener para comer. Hay muchas teorías ahí fuera que vas a poder consumir sobre lo que quieras. Aquí estamos conjeturando sobre la base, ¿no? Es decir, si vamos detrás de la pantalla, ¿qué sucede? O sea, eres una persona ahora mismo que se acaba de levantar de la cama y no sabe muy bien qué hacer hoy, o eres una persona que tiene totalmente determinado el día porque tiene muy claro el propósito en esa frase de pocos bits. De hecho, te invito a que pongas que una IA te calcule la cantidad de bits o de kilobytes o lo que quieras del texto que tú pongas, que sea tu propósito, tu deseo en la vida, y ya verás que esa información es muy pequeña y que es muy probable que se parezca al tamaño de un emoji en WhatsApp o al tamaño de una imagen comprimida ahora en 2024. Posiblemente sea nada en el futuro, pero sigue siendo en relación de aspecto, es decir, en la relación de tamaño, da igual en el punto del fractal en el que estamos, da igual el tamaño en el que estamos, dentro de qué tamaño de complejidad estamos, sabemos que si contextualizamos bien, podemos descomprimir o podemos procesar algo que nos haga clic. Por ejemplo, hoy le decía a un amigo, a mí me has cambiado la vida, gracias, porque en la pandemia me dijiste una frase muy corta, muy corta, que la guardo para mí, que hizo que yo aumente mi valor en la red, porque en realidad yo estaba dando mucho a la red, es decir, a todas esas personas, a toda esa network física y digital, estaba dando, obviamente porque en una etapa de demostrar, dar validaciones, y hubo un momento en el que me llegó esa frase de ya es momento de empezar a poner valor para estructurar y definir bien todo ese marco empresarial que estás haciendo, pues ese marco asociativo que tienes, incluso hasta de fundación, no sé, lo que sea que te toque estructurar. Pero claro, ¿cómo vas a pensar en estructurar un grupo de empresas o de personas que conforman empresas sin antes haber pasado por la etapa del aprendizaje, de la validación, de que el mercado empiece a comprar o no? Luego habrá otra perspectiva en la que tú digas, no, a mí no me hace falta hacer ningún clic, yo simplemente voy a apuntar a este producto
que sé que se vende, voy a aprender esas skills duras y técnicas concretas, voy a implementarlo y voy a cambiar mi vida de forma radical. Perfecto, pues entonces has entendido algo muy claro, que sea la edad que tengas, a nada que te determines a hacerlo, vas a poder hacerlo. ¿Qué ha hecho que a mí, mi Hughes se estire en todo el proceso de décadas, ¿no? Es decir, si de 0 a 30 años, 27, 30 años, en ese, no sé, grupo de tiempo, en todo ese acumulamiento de tiempo, ese lapso temporal, no hubiese tomado decisiones fuertes, la más fuerte fue irme de casa, la siguiente más que llegué a otro territorio, la siguiente más fuerte fue romper con el paradigma que había creado, que era un paradigma erróneo de mí mismo, y rehice, es decir, yo me fui a hacer una vida desde cero para planificarla, pero no la planifiqué, me dediqué a seguir aprendiendo y consumiendo, y aprendiendo y consumiendo y entendiéndome a mí mismo, y luego empecé a volcar todo ese conocimiento, ¿no? Ese autoconocimiento hacia afuera, y empecé a crear esa etapa de planificación, orden, empezar a poner nombre a todas las cosas. Entonces, ¿cuándo podemos poner nombre a todo? Pues cuando tenemos una estabilidad seguramente financiera, pues tener unas condiciones climáticas que te ayuden. O sea, hay infinidad de factores que puedan. Por ejemplo, si yo aquí tengo frío, si yo grabo durante 6 horas, seguramente termine pues con una pulmonía, con algún tipo de deficiencia en mi salud de forma temporal, que hará que, por ende, no pueda luego pues, hacer la serie de actividades que tengo que hacer. O si invierto más del tiempo en esto, también alteraría el curso de mis decisiones y de mi orden. Por lo tanto, si fueran 2 fases, yo llamaría como la fase 1 la divergencia absoluta, y luego el proceso de hibridación hacia la convergencia, que es todo un proceso de años, y luego viene, en la fase de convergencia, ya empieza a converger, a ordenar todas esas fuentes de información, y cuando se va ordenando, empezar a crear ciclos y secuencias que me permitan, esto de forma muy clara, pues crear un ciclo de aprendizaje, por ejemplo, para editar vídeo, pues algo muy simple, ¿no? que luego se puede volver muy complejo. Es muy simple, editar vídeo, texto plano, muy pequeñito el peso específico, muy descomprimible, y puede ser la vida de una persona que se dedica actualmente a editar vídeos y durante toda su vida, o no, porque puede derivar esa actividad. Entonces, la secuencia de aprender a editar un vídeo, pues son pasos, ¿no? Ciclos de aprendizaje concreto. Pues primero me tienen que llegar esas grabaciones, me llegan, voy a ser solo editor, voy a ser un grabador de contenidos y editor. Antes de grabar voy a aprender primero pues, las normas del lenguaje audiovisual para entender cómo enmarcar y omitir partes de la realidad y crear o ficción o documentar lo que sucede en la vida real. Claro, luego hay mucho estudio de la estética desde tantos puntos de vista como puede ser, desde el arte y lo abstracto hacia lo totalmente convergente, que es normas de la estética contemporánea, que pueden ser pues, venidas por vanguardias o ¿no? fases vanguardistas que terminan por aposentar ese estilo de diseño. Lo mismo en la arquitectura, lo mismo en cualquier tipo de área de conocimiento. En este caso, pues, ese ciclo de edición pues, aparece con empezar a grabar, editar y empezar a afinar cómo grabo y edito, por ejemplo. Y ahí empiezo a crear un criterio tanto en la grabación y conclusiones como un criterio en la edición. Cuando empiezo a concluir, empiezo a crear con esas conclusiones un sistema en el que me permita afinar el tiempo que tardo en hacer esa tarea, de 30 minutos a 5 minutos a 1 minuto. Entonces, lo que estoy haciendo es ir reduciendo, convergiendo en destilar esas conclusiones, en entender de forma exacta el cómo hacerlo. Una vez domino esta tarea, luego viene ya el hecho de que sale el output, ¿no? Sale ese producto, no es un producto, es un contenido, ni siquiera es un contenido, es una grabación editada. Y voy a hacer muchas y muchas y muchas, con diversos formatos, diversas historias, diversas formas de enfrentar ese prisma, ese criterio, ¿no? Esa dirección. Y a partir de ahí decir si voy con equipo, si voy sin equipo, si voy solo, como lo estoy haciendo yo, y por qué,
¿no? Y luego ya empieza a venir el porqué de ese contenido, que lo voy a colocar en una serie de secuencias que están derivadas de una planificación desde el punto de vista de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Si en este caso aplicamos a este contenido, pues lo hago obviamente porque quiero encontrar mentes alineadas conmigo para poder seguir emprendiendo, que puedan estar aquí o en cualquier lado del mundo. ¿Por qué? Porque ya las herramientas me permiten grabar, trabajar, graficar y trabajar también con estas herramientas, medir cómo estoy trabajando, bueno, con este ecosistema también pues escuchar y conectarme, hacer videollamadas, bueno, ya sabes todo, ¿no? Y con las gafas pues ya estoy viendo esto. De hecho, este contenido, como siempre te recuerdo, seguramente lo estés consumiendo ya con tus gafas, ¿no? Por lo tanto, lo que viene en esta etapa nueva de cómo creamos muchos ciclos de aprendizaje para ir encapsulándolos en procesos que nos permitan luego delegarlos, eso ya sabemos que sucede todo el tiempo, pero antes de delegarlos tenemos que volvernos expertos. Una afirmación podría ser, oye, me tengo que volver experto en cada una de las tareas operativas que yo quiero hacer. No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues ahí está la cuestión de la determinación. Se está hablando mucho y siempre creo que se va a seguir hablando sobre refinar como esta cuestión de el contexto, ¿no? Es decir, ya el conocimiento per se está por ahí fuera, por lo tanto el contexto es lo más importante. Y no saltarte del contexto. Y volvemos a la idea inicial, fíjate todo lo que me ha llevado a explicar algo tan simple como editar un contenido y hacerlo. Un contenido de bajo valor, seguramente semiótico, ¿no? Y en el lenguaje audiovisual y a nivel comunicativo es muy probable que no tenga gran impacto. Es posible que por mi deformación profesional de hacer cine y encuadrar, pues al menos puedo tener una vista bonita y elegir un sitio especial. Pero claro, el contexto. Yo, cuando estaba aquí, en ese recuerdo que te acabo de decir, yo tenía un sueño, y ese sueño no estaba definido, era una especie de visualización, una especie de película en mi mente, era una narrativa interna que lo que era pues querer hacer una película, querer hacer muchas secuencias de planos que sean una película, pero no quería que tenga un guión, pero a la vez sabía que eso era un cambio radical para mí, porque era algo que me iba a hacer muy bien, por toda esta etapa de ir convergiendo en talentos, en habilidades, en descubrir realmente dónde quería estar. Y el valor parece ser que es como una especie de... voy a dibujar. Parece ser que el valor es curioso, ¿no? Tú dentro tuyo, el valor es como algo que lo tienes, ¿no? El valor no de valentía, sino valor de peso específico, de un atributo en el que tú puedas aportar, en este caso el colectivo, pues siempre hablamos de esto, ¿no? Si trabajamos de forma colectiva. Entonces es posible que nosotros, como personas, tenemos el reto, en este caso voy a poner aquí yo, esta soy yo, esta persona, y yo, que es esta configuración de habilidades y demás, tiene un valor que yo le he asignado, pues, no sé, el valor que quieras, 1000. Vamos a ponerle 1K. Ese valor está dentro mío, es decir, está en mi mente. 1K está en mi mente. Allí fuera es probable que sea 0K, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que aquí no estamos en el mercado, aquí estamos entrando, entrando al mercado, y esto es DM dentro del mercado. Bueno, pues aquí la cuestión es que empezamos con muy bajo valor, empezamos a aumentar hasta que el mercado pues empiece a entender que hay un valor, ¿no?, dentro mío. Ese valor se va a ir viendo destilado pues por la propia lógica de que tú vas externalizando todo aquello que sabes hacer. Es decir, si tú dentro de tu mente tienes
un set de habilidades y herramientas para desplegar todo un aporte de valor, ¿no? Solucionando, vamos a imaginar, 1000 soluciones al mercado. Esas 1000 soluciones las tienes en tu mente y las has puesto en un cuaderno. En este cuaderno están aquí, o sea, tú lo que estás haciendo es volcar internamente todas tus ideas y, claro, ¿cuál es tu contexto en esta etapa? Y te lo pregunto, ¿cuál es tu contexto en esta etapa? ¿En qué etapa estás? ¿En NM, EM o DM? ¿Estás no cualificado, cualificando y cuantificando? Es decir, si DM sería cuantificando, ya cuando transacciono con el mercado todo lo que he proyectado hacia afuera y me he animado a contratar personas, poner una oficina, crear, ¿no?, todo un propósito, una cultura en esa empresa, unas soluciones, o me he dedicado a patentar y generar esa idea que termine siendo algo físico, lo que sea. Pero, claro, estás no cualificado, estás cualificado cuando estás entrando al mercado, estás cualificando, no estás cualificado, sino estás cualificando y es un proceso bastante largo. Y luego tienes ya el proceso claro y muy demarcado, que es el de cuantificar. Luego vendrá ya el de analizar, que vendrá ya por aquí, que será ya la historia, ¿no?, la que hable. Por ejemplo, si dejas un legado o lo que sea. Es decir, si tú en tu mente tienes la sensación de que puedes cambiar el mundo, pero no tienes un plan para cambiar este mundo y no tienes una serie de estrategias para hacerlo, vas a estar en NM, ¿no? No estarás en el mercado. Tu valor de un K nadie lo va a percibir. Es decir, tú le podrás contar a todo el mundo, ¿no? Estas personas que se preguntan qué haces, es probable que o no le pongan valor, o sea, no value, NV, o sea, no hay valor, no lo vean, NV. Probablemente hay gente que si me ve a mí y no entiende lo que hago, pues no entiende el valor, por lo tanto desconoce, ¿no? Entonces el no value es porque no hay datos. Si no hay datos, se ignora, ignorancia. Pues cuanto más se ignora el grupo lo que hago, no hay valor. Entonces, aquí hay una cuestión también subyacente muy importante, que es que hay que asignar el valor que tenemos dentro. Si creemos mucho en nosotros y sabemos que tenemos un valor fuerte que aportar, algo muy concreto, una habilidad súper concreta, soy jugador de fútbol y quiero ser el mejor del mundo y nada más, solo soy eso. Vale, pues ese valor neto de toda tu habilidad va a estar comprimida en una sola habilidad y la vas a exprimir, la vas a potenciar y determinar a lo largo del tiempo, va a tener el mismo recorrido. Vas a tener que externalizarla, es decir, alguien tiene que verla. Alguien va a tener que, vamos a poner el observador como el proceso de ser una persona observadora. Si el observador puede ver toda tu vida, ¿no? Todo, vamos a poner en amarillo, la unidad de tiempo aquí, o sea, vamos a suponer, ¿no?, que este observador va a ir haciendo pues foco en ti, por lo que sea, te va a ver cuando el mercado no vale, cuando no vales en el mercado, o él mismo o ella no identifica valor, luego te va a ir viendo crecer, entonces va a estar atento a esto, y luego ya, pues obviamente, vamos a poner 1, 2 y 3. Pues en esta etapa 1, claramente vemos que el valor está dentro tuyo, pues el reto es empezar, ¿no? Si por contexto tú tienes que empezar a demostrar, lo que te indico ahora es que hagas una estrategia. Es decir, primero, vamos a preguntarnos, ¿no? Vamos a ponernos en rojo, vamos a pensar que, no, en amarillo, para no ser negativos, porque el punto rojo es el de observación. Y el amarillo vamos a poner que es tú, una especie de ser que no existe, vamos a asignarle valor a lo que hacemos. Entonces vamos a parametrizar la mejor habilidad que tengamos, ¿no? Como, ¿cuál es esa habilidad? H. ¿Cuál es tu habilidad top? Pero la que por naturaleza te nace. O sea, la que destacarías, ¿no? Y si la destacas, te quedaría ahí destacado en tu perfil todo el rato, la verías todos los días a todas horas. Entonces, value, no value. Es decir, tú dentro vas a tener una sensación de value o no value. Si tienes una de value,
significa que tú ya crees que tienes algo que aportar. Por lo tanto, me inclinaría a destacar el top, 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 top. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿en qué soy bueno desde niño? Y siempre se ha repetido, pues en conectar a las personas, switchearlas un poco y con eso crear experiencias. Esas experiencias eran para mí un goce increíble y para los demás también. Resulta que esas experiencias, cuando vas madurando en el proceso de mercado, resulta que adquieren valor, porque de aquello que hacía de forma natural, ¿no? Antes yo lo hacía de forma natural, por lo tanto, antes tenía value y lo ejercía. Es una especie de, ¿no? de punto exacto en el que si unes los dos puntos, en la niñez hacías exactamente lo que terminas por hacer y por lo que termina premiándote aquello externo que llamamos mercado, que es el punto de observación, en este caso el observador, ¿no? Que en etapa 1, 2 y 3 nos va a observar. Separo las 3 etapas para poder tener un poco un sistema, ¿no? Y que podamos entendernos. Y cada etapa puede durar años, meses, y se comprime, ¿no? Es decir, hemos visto casos en el que de un año a otro, gracias a la tecnología, eso sucede de forma casi espontánea bueno, perdón, me he liado, no importa, me equivoco. Entonces, espontánea dentro del tiempo AB, un año, 6 meses. ¿Por qué? Porque una persona ha descubierto que tiene su value muy claro, la dirección de ese value la va a aplicar en tiempo, porque va a tener una herramienta que va a hacer exponencial, es decir, a reducir el tiempo a los mínimos y va a hacer exponencial esa tarea, por lo tanto puede hacer una tarea repetitiva que es una automatización para millones de personas. Resulta que, por lo que sea, el mercado, que es el observador, hay alguien que le ha dado valor, ha invertido aquí, ha hecho más dinero y por lo que sea, pues más dinero, más personas o lo que sea. Y aquí esta propia persona ha tenido que sumar, ¿no? Ese dinero, invertirlo, convencer a personas para hacerlo. Pero resulta que en ese lapso de tiempo, pues desde el punto de vista de las noticias o lo que llega, esas señales que nos llegan, es que el mercado pues, nos ha dicho, oye, mira qué rápido ha pasado esto. Esas son las lógicas actuales, futuras también, y seguramente vivamos casi como riquezas espontáneas o instantáneas. O también los casos en los que no, en los que se invierte mucho tiempo. La variable tiempo la tenemos aquí. Entonces, en estas etapas, si duran una década cada una, pues ya podemos empezar a entender el tiempo que podemos dedicar o hacer ese autoconocimiento para definir en la etapa 1, pues esta habilidad contextual de mi momento, no, es una habilidad destacada, es decir, yo destaco en esto desde niño. Ahora, niña, ahora la cuestión es una habilidad física, es una habilidad mental, esa habilidad cómo la aterrizo y cómo la puedo volver o exponencial o de forma secuencial, pues hacerla crecer y formar una solución en base a esa habilidad. Entonces tú dices, vale, perfecto, ya la tengo, la he destacado. Debajo empieza a preguntarte, ¿no? O sea, las preguntas, todo tu sistema de preguntas, el que tú elijas, y contextualízate. Es decir, actualmente cuánto dinero tengo, cuánto tiempo tengo para invertir, cuánto cash flow de tiempo y de dinero tengo, cuánto dependo de forma contextual en que los servicios que demanda mi existencia en el sistema, ¿no? Esa base de gastos que tenga, esté o equiparada o solventada gracias a estas dos preguntas que vamos a hacer. Es decir, si tengo un año de dinero para sufragar todos los gastos y pagarme algo a nivel doméstico para ya sufragado todo el tema de gastos y comida, todos los gastos, imagínate, pues el valor lo apuntas, ese valor externo de consumir servicios que son soluciones de problemas que otras personas tuvieron para mejorar mi vida, ¿no? Entonces, lo mismo que nos han mejorado la tecnología para poder emitir o hacer o solucionar nuevamente otras cosas gracias a esas soluciones anteriores. Por lo tanto, si tenemos un espacio ya resuelto y podemos ir a un sitio a empezar a trabajar en esa idea, realmente ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si tienes 6 meses o un año para demostrarte a ti misma, o un mes o 6 meses. La variable de tiempo ya hemos dicho que se puede amplificar o acortar. Si nos sobreexponemos a sobrepensar o a sobreaprender, es probable que nunca terminemos por lanzarnos a la etapa
de demostrar, ¿no?, el value que tenemos. Por lo tanto, esa habilidad tenemos que empezar a externalizarla y se tiene que empezar a ver. Herramientas para que se vea, pues las que tú quieras. Piensas, si juegas al fútbol, pues te tiene que ver gente cómo juegas y ver que eres increíble. Te tienes que dejar ver en todos los sitios. Tienen que verte, tienen que visualizar esa habilidad física. Si es una habilidad mental, entonces tienen que ver aquello que has solucionado mentalmente, cómo se grafica en este imaginario mental y si se traduce en un tangible, se tangibiliza en un software, un hardware o en contenido, que puede ser en cualquiera de los formatos. Antiguamente eran libros, antes era hacer un programa de radio, luego tienes infinidad de formatos con infinidad de combinaciones. Bueno, no sé si son infinidad, pero un número muy grande de combinaciones. Por lo tanto, ya empiezas a perfilarte. Entonces, sí que es cierto que en esta habilidad destacada tenemos también que tener muy en cuenta que si no tenemos el contexto económico, socioeconómico y que el lugar donde estamos no nos ofrece unas garantías, una seguridad, tienes oportunidad de salir de ahí. Y hay infinidad de historias, vuelvo a decir infinidad, bueno, quizás grandes números de historias en las que personas que contra todo pronóstico, en el entorno con un contraste absoluto y asimétrico, logran salir de esa burbuja de tal forma, me pongo a dibujar en el aire, pues esa burbuja, aparece un pensamiento original y sale con un cohete y rompe contra esa fuerza, vamos a llamarla roja, que sería esa fuerza que todo el rato hace que impacte y no permita. Pero entonces aquí esta persona tiene que hacer un sobreesfuerzo constante para ser más inteligente de lo que pueda, en el caso de esa sobreexposición, a vencer ese bloque mental, ese obstáculo, y buscar las alternativas para evitar esa fuerza o doblegarla y salir y seguir saliendo hasta irse hasta el objetivo de pues, salir de ese sitio, que puede ser mental, físico, y empezar a crear otras nuevas circunferencias que hagan que se vuelva un gran, ¿no?, viaje de capas. Entonces, esta persona que sale de esta capa 1, pues luego va a la capa 2 y a la 3 y tiene una casa preciosa, y luego tiene una super casa, y luego tiene una mansión, y luego se da cuenta que ni la mansión, ni la casa, ni nada es aquello de lo que quería escapar, y es probable que vuelva y intente pues estar, ¿no?, y vincular a aquellas personas con las que participaba, pues aquí o aquí o aquí, llevarles para seguir manteniendo pues, un núcleo fuerte de personas que la hagan sentir pues, en la realidad, o en su crianza o en lo que sea. Es decir, eso cuando ya una persona logra romper esas barreras mentales, empieza a crear esa capacidad de externalizar sus habilidades físicas o mentales, empieza a estructurar con arrojo, es decir, con digamos como una secuencia de pasos que inclina hacia el riesgo o hacia el no riesgo, o hacia el indexarte en el medio de riesgo con estrategias diversas. Es decir, que en todo este camino de externalizar tenemos que pasar por la etapa de sentirnos pequeños, el value, ¿no? Es decir, vamos lanzando esas soluciones, esas conversaciones, vamos consiguiendo estructurar a personas, consiguiendo nuevo aprendizaje y nuevo conocimiento. Mediante ese nuevo conocimiento nos permite seguir externalizando nuestro value y crecer con el value de otros. Es decir, que aquí empiezan a aparecer gente que nos vuelca sus values, sus habilidades, y ahí están pues, los sistemas para crear empresas, organizaciones, vehículos que instrumenten aquellas habilidades y se reúnen para solucionar y demarcar un vehículo que puede terminar siendo un vehículo de inversión, un vehículo de ingresos, una estructura de creación o de producción, o de consumo, de emisión o recepción, lo que sea como un aporte a todo el esquema social. Pero siempre tenemos el punto del observador, y sigue estando aquí. Ese observador, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy aquí,
yo voy a marcar, por ejemplo, me voy a auto-diagnosticar que estoy aquí. Le voy a poner en verde para positivarlo. Yo voy a creer que estoy en esta foto. No tengo muy claro si estoy aquí o si estoy aquí. Pero empiezo a sentir que todo el valor que yo siempre he proyectado hacia adentro y que lo he analizado y muchas veces o he infravalorado o supravalorado, sí que es cierto que hace que aquello que hagamos pues pueda correr el riesgo de no emerger nunca por aquellas tribulaciones internas. ¿Qué cantidad de personas no se han hecho la pregunta y no han puesto el value en la habilidad destacada? ¿Y qué cantidad de personas no han hecho un plan para salir, ¿no? Porque esa habilidad destacada, si sacamos el 1% de esa habilidad destacada y empezamos a repetirlo y creamos un proceso y un ciclo y nos esforzamos en aquello para, ¿no? en toda esta adversidad constante para salir, sea físico o no, porque da igual eso, la cuestión es que empieza a emerger esas conclusiones y ese pensamiento original que hace que tú llegues a esas conclusiones y que puedas tomar conclusiones de otras personas, productos de otras personas, servicios de otras personas y hacer tu fuente de datos, esa database que modele ese pensamiento, una especie de modelo IA, pues un modelo IH, en el que tú vas a tener tu modelo de IH y vas a procesar y a generar autopensamiento, es decir, estoy actualmente, ha emergido todo mi value, entonces, ¿por qué no te haces una radiografía de valor dentro tuyo y dices, ¿en qué soy bueno de verdad? ¿En qué soy buena de verdad? Está muy orientado a lo comunicativo, está muy orientado a lo técnico, operativo, es no operativo y estratégico, soy una persona muy abstracta y necesito filosofar y pensar. Pues hay encaje para todas esas personas, para todas esas habilidades destacadas. Y cuando vemos en el mercado que hay una habilidad destacada que el punto de observación me empieza a dar datos, ¿no? Ese punto de observación me permite a mí, como si estoy en el mercado, soy esta persona, empiezo a observar a otras personas, vamos ahora a hacer que soy yo, el observador, y te estoy viendo a ti. Y eres una persona que tiene 21 años, tu origen es un pueblo en el que improbablemente yo vaya, o sea, que probablemente con muy baja probabilidad vaya jamás, es decir, es altamente improbable que te crucen en ese pueblo, en la calle de ese pueblo, en la vía o en la carretera, incluso en una vía cortada en la que tienes, ¿no? 4 casas en las que vive tu familia y tú estás trabajando día y noche en tu habilidad, que es, por ejemplo, ser un crack en lo que sea, en algo muy específico. Resulta que tú llevas años haciendo eso y que en digital has conectado con 60 personas que te hacen pues, jugar con esa habilidad y lo mismo, tienes punto de observación. Hay otra persona que está viendo cómo tú evolucionas, tú ves a otras y demás. Pero yo a ti no te podría descubrir, no podría conocerte jamás de esa forma. Y tampoco lo haría conociéndote gracias a que yo he enunciado, necesito un cerebro que solucione esto. Probablemente sí, pero no sé si estaría tan alineado con mi pensamiento y mi estructura de valores y demás. Quizás sí también, y por arte de la probabilidad también sea pues, una baja probabilidad porque también aparezca. Entonces, si tu talento emerge, ¿no? Emerge con esa habilidad increíble y tu propia habilidad habla por ti, y yo la encuentro porque nos hemos encontrado en ese punto, que puede ser por observación, porque voy viendo, voy barriendo información por todos lados, voy barriendo la red física y digital y encontrando personas que manifiestan esta habilidad destacada y veo resultados. O puedo llegar propiamente por el producto o resultado, investigar, empezar a investigar y descubrir, como sucede por ejemplo en Nitnick, donde descubres, o Eugenio Oller también analiza bajo ejemplos ¿no? de ya a todo lo pasado, ¿no? Como se dice, esas frases hechas que sirven para justificar explicaciones de forma rápida. Es decir, este ejemplo de esta empresa ha hecho tal cosa, quién era la persona que estaba detrás, cuáles fueron sus fallos, su biografía. O tengo un montón de libros para investigar, desde el MIT Research hasta, no sé, la editorial de Harvard también, lo que yo quiera. Por lo tanto, o si soy alumni de alguna de las universidades, me van a dar por ser parte de esa comunidad, o yo lo voy a encontrar, o voy a hackear, voy a encontrarlo de alguna forma, pero voy a hackearlo socialmente a nivel físico, voy a hacer la ingeniería para conseguir esa información, o voy a conseguirlo digitalmente por vías forzadas o no forzadas, y espero bajo las vías buenas
prácticas, pues que sea no forzado y conseguir por propio interés. Y ahí algo sí que me gustaría citar a Jobs, que me encantó, que dijo algo muy encapsulado que me detonó una burbuja increíble de información que rebota en esa burbuja, así todo el rato en mi mente, que es una especie ¿no? de constante en el que cada vez se refuerza según se va reforzando con el tiempo, pues sigue resonando, ¿no? Golpeando esa corteza que se va haciendo cada vez más dura. ¿Y sabes qué dijo Jobs? Dijo, bueno, vamos a ver si lo puedo graficar aquí, cuando él lo que hacía era un niño, no value, y aquí teníamos al de Hewlett Packard, que era un adulto con un super value. Ese super value ya estaba perfectamente, no, pues era HP, era pues uno de los cracks de HP. Y él era un NN, con no value. Por lo tanto, hay una capa que aparentemente es una capa que es un muro, ¿no? Un muro que nos separa. Resulta que Jobs lo que hizo de niño, bueno, no recuerdo si era niño, adolescente, creo que era niño, era entre los 8 y 12 años, vamos a poner ahí, o puber, no lo sé, pero da igual, la cuestión es que ese muro, para cualquier persona de esa edad, en ese contexto, el muro de tocar la puerta de una persona como, ¿no? un founder de HP con un super value, hizo que, mediante la pregunta y el interés genuino del conocimiento, él destrozarlo. ¿Y cómo lo hizo? Fue de esta forma. Empezó primero llamando, hizo una llamada y lo que hizo fue preguntar, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Claro, esta persona dice, pero aquí, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres? ¿Y por qué? O sea, ¿quién eres? No, soy un niño, nobody, de apellido Jobs, y tengo no value, o sea, no soy nadie, pues soy un niño, ya tú, de hecho, desde tu lugar, tú de adulto, con super value y contrastadísimo por el mercado, vas a pensar que yo no tengo value. Pero resulta que esta persona sí supo ver el valor. ¿Por qué? Porque de forma instantánea entendió que Jobs estaba preguntando algo muy interesante desde su esquema mental y desde su forma de procesar la información. Y eso que fue muy interesante hizo que le proponga a él, oye, vente conmigo. Y le asignó un valor. Le asignó un valor y se lo trajo a su equipo y lo puso a hacer tareas repetitivas. Rápidamente Jobs, es muy probable, ya no sé la historia, pero es muy probable que empezó a crear ciclos de aprendizaje, a concluir de forma original, pues a comunicarlo muy bien, y eso lo fue llevando a algún día conocer a Wozniak, porque también era de HP, curiosamente. Por lo tanto, estuvo en esa esfera durante años. Seguramente si lees la biografía esto coincide o algo parecido. Pero, ¿cuál es la cuestión de todo esto? Que el punto de observación, aquí, de HP, de la persona fundadora, lo descubrió cuanto antes. O sea, descubrió este valor que estaba ahí dentro, que era un super value, lo descubrió tempranamente. Y esto es como cual, ¿no? Lo puedes aplicar, si tú inviertes, ¿qué quieres hacer, no? O sea, no cuantificado, cualificado, cuantificado, posteriormente a analizado, pero vamos a quitar el analizado. Si fuera una inversión y yo quiero comprar Bitcoin, pues lo compro a 10, luego vale 100 y luego vale 1000. ¿Qué sucede con el valor? Pues, obviamente sucede esto, ¿no? O sea, está clara la gráfica. ¿Qué hace que yo descubra esto? ¿Qué hace que yo descubra que algo que no tiene valor, no value, porque esto vino de 0 a 10, del no value se empezó a cuantificar y la gente empezó empieza a especular, y bueno, y aquí por ley de oferta y demanda y por una cuestión que cualquier economista te lo puede explicar 100 veces mejor que yo, pero resulta que alguien empezó a romper esa barrera y a entender que podía salir
encontrando valor de forma temprana. Esta persona, no sé si, la de HP, no sé si tenía pensado que iba a influir tanto en Jobs y que iba a crear una especie de, ¿no?, de útero dentro de HP y que iba a terminar siendo una nueva criatura, porque había dos talentos incubados dentro de esa, bueno, útero, llámalo, ¿no?, como incubadora. Una incubadora que incluso fue muy probablemente una escuela natural sin que nadie haya definido que HP fuese internamente una escuela. Pero fíjate lo que sucede en mí y por qué resuena tanto y se va reforzando esa idea. Tal es así que se vuelve como una cápsula ya que ya tengo súper clara. Mira cómo le doy vueltas porque está dentro mío como algo que tiene alto valor, ¿no? O high value, yo qué sé, llámalo como quieras, HV, AV, lo que tú quieras. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos es cómo, mediante la pregunta y la respuesta y el análisis constante de ese pensamiento crítico hacia los lados, de cómo nos preguntamos como dispositivos biológicos en dónde estamos, qué estamos haciendo, con qué interactuamos, por qué interactuamos, cuáles son los valores que tengo actualmente, valores paramétricos, perdón, no los valores ¿no?, básicos de ética, moral y dentro de la democracia, pues en un juego democrático, pues eso ya doy por hecho que tienes ese set de buenas prácticas o ese decálogo de buen aprendizaje y buenas acciones, pues bien definido. No sé de dónde, esa fuente de dónde viene, si es dogmático o no, religioso o no, si es un sistema de creencias que está dentro de tu propia familia y es auténtico, bebido de grandes fuentes, de pequeñas fuentes, de muchas fuentes, no lo sé. Pero la cuestión es que ese pensamiento original puede empezar a emerger y luego a emprender. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, o sea, y se habla de ese supravehículo que es la empresa, o sea, aquello que emerge como un grupo de interacciones, de actividades que va emergiendo como algo que termina edificándose como un edificio, estaba pensando en la palabra edificio, ¿no?, algo físico que podemos ver, ese grupo de personas que también están desde muchos puntos del planeta también trabajando en algo que condensa pues un producto increíble, o una empresa como Apple, como Meta, o la que tú quieras tener, o HP como de ejemplo. Entonces también está la estrategia que podemos definir. Si tengo una habilidad destacada y quiero llevarla mediante un grupo de acciones y secuencias, acciones dentro de secuencias y secuencias, cada secuencia tiene que llevar hacia un lugar concreto esa habilidad. Esa habilidad puede ser representada o no, es decir, la puedes representar tú o puede venir una persona que represente tu habilidad. Eso lo vemos en los deportistas, por ejemplo, es muy fácil de verlo, ¿no? También lo vemos en personalidades, celebridades dentro del Star System que hemos creado, pero también lo puedes aplicar tú y tener tu propia persona representante si ya eres suficientemente, no tienes un valor en el mercado y tienes la capacidad y recursos para dotar, desde el punto de vista económico, pues un grupo de gente que empiece a ser tus consejeros o lo que tú quieras, consultores internos o lo que sea. Pero si tú estás todavía en esa etapa inicial, un buen hack podría ser que le des vueltas mucho a que tu habilidad destacada te lleve, ¿no?, y con el contexto bien mesurado, es decir, si tengo 5 euros, ¿qué hago con estos 5 euros para invertirlos en qué licencia que me permita hacer qué? ¿No? Y que la habilidad y la repetición constante de esos días y días y días en el que estés aprovechando ese time flow que tienes, ¿no?, esa cantidad de tiempo, ese runway ¿no?, hasta morir, esa ventana, ese rango de espacio en el que vas a tener 2 fotos que luego lo vas a ir viendo según crees estructuras. Vas a tener que establecer cuándo mueres, hoy sales, y si logras la foto de morir o vivir. Entonces, ¿cómo se mueva esto hacia aquí? Mira, vamos a hacerlo más... Voy a poner en rojo, vamos a suponer que está aquí, y esto el verde es el check. Vale. Perfecto, pues el nivel de riesgo, R, sería
nivel de riesgo, el nivel de acierto o el porcentaje de acierto fuese aquí pequeño para llegar a concluirlo, grande, o es muy, muy grande la tasa de error. Es decir, hacia dónde vamos determina la cantidad de secuencias y el nivel de foco. Eso me lo decía hace muy poco un founder, Ignacio Santos, que es un crack, que tiene una super habilidad de visualizar como todas las secuencias y terminarlas y hacer superfoco o hiperfoco. Y ese hiperfoco lo está aprovechando, pero hubo un momento en el que no hacía hiperfoco. Entonces él tuvo que decir la estrategia. Su estrategia, dentro de lanzar todo este value, no hablo por ella, hablo por lo que yo creo que estoy viendo desde fuera, como observador, creo que su value está saliendo, y cuando haga este hiperfoco y su empresa en la que participo valga muchísimo, y la venda, o yo venda, y él siga, o lo que sea, hará que genere mucho valor, y seguramente en algún momento pueda hacer un modelo en el que volver exponencial pues, sus empresas y él estar detrás de una estructura, y el mercado se lo va a pagar, porque va a tener mucho valor, ¿no? Como aquella persona que ya tenía valor, que era el dueño de HP, que hablaba con un niño en No Value. Entonces, el valor de geoposicionarse bien, de hacer como un barrido constante de dónde estoy, qué estoy haciendo, cuánto tiempo estoy invirtiendo, mis ciclos de tiempo invertidos en lo social, cuánta batería social tengo, pues poca, no les voy a invertir poco y muy concreto, y cuanto más defino dónde estoy y cuánto tiempo estoy, también más valor se percibe, porque las personas que te ven todo el tiempo en los mismos sitios bajan el value también, ¿no? O sea, entonces, para concluir, el value depende también mucho de la participación, de cuánto está, de cuánto se percibe o de cuánto cuesta llegar o romper esa barrera, que por ejemplo es esa barrera insalvable para mucha gente, pues para Jobs no lo fue, ¿no? Porque supo encontrar las formas de derribarlas con la autenticidad y con la inocencia del puro conocimiento, de llegar a conclusiones propias y a partir de ahí crear unas estructuras poco a poco, que llevan años, meses, días, dependiendo, pero Apple no se creó en meses, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que una super habilidad puede detonar y crear una super propuesta del mercado que resuelva algo hiper concreto, que se estructure y esa persona puede salir ya de ello y continuar con sus creaciones y crear algo mucho más complejo dentro de esa propia estructura o fuera de ella. O en el caso de Apple, pues ¿no? Se ha creado toda una gran estructura interna con miles y miles de divisiones, no se me lo invento, cientos, pero en esa suposición todo Apple ya adquiere un valor increíble. Y es ese valor que curiosamente en mi mente lo grafico como esto, ¿no? Es una cápsula que flota y es un faro, entre otras miles de cápsulas en las que yo, si miro hacia adelante ahora mismo, o me dibujo a mí mismo ahora aquí, yo estoy aquí, ¿no? En esta mesa, no sé por qué me hace gracia siempre, ya, estoy aquí contándote cosas, aquí está el portátil, aquí está donde dibujo, estoy aquí dibujando y me estás viendo, pues ya sé que no, el dibujo no tiene calidad, pero lo que quiero es graficar, ¿no? O sea, que me estás viendo aquí y lo que yo visualizo son estas bolas. O sea, en mi mente ahora mismo están flotando estas bolas. Estas bolas con mucho, mucho peso específico, muchísimo, muchísimo, de todos los tamaños posibles. Y lo que estoy haciendo yo mientras hablo es jugar con esto, encadenar. Muy probablemente con el nivel de interacción que sea, o incluso solo con una, como acabo de hacerlo, con esta, que es
esta. Por lo tanto, aquella cápsula que parece una frase, si entramos a este universo, han pasado tantas cosas aquí para que llegue a esa conclusión. Y lo mismo, si vamos al análisis de cómo volver externo todo ese conjunto de habilidades y hacerse destacados y poder salir y emerger y viajar y resistir todas las adversidades para conseguirlo, es que has podido hacer ese análisis claro de en qué eres bueno, qué eres buena, cómo definirlo, cómo dotarlo de más y más aprendizajes, cómo afinarlo, cómo afinarlo, depurarlo y luego contrastarlo para lanzarlo, para que te lances. Entonces no es una cuestión de dinero. Hay muchas historias en las que las empresas nacen no porque el dinero llega, no, llega porque la idea la pueden materializar, con los elementos que tienen lo modelan, con maderitas, se puede explicar algo. Se puede explicar hasta cosas muy complejas con madera, con acero, con lo que tengas. Y pidiendo favores también, y la gente va a querer ayudarte, porque es muy probable que pase esto, que cuando alguien, de forma muy genuina, no tiene value en el mercado, no tiene value en las personas, porque no lo ha externalizado, porque no se ha animado a externalizarlo, sí va a tener algo increíble, que es poder preguntar y poder enamorarse del conocimiento tanto que la gente va a querer ayudarlo de forma natural. Y eso es lo que dijo el de HP. ¿Cómo no voy a ayudar a esa persona? No, porque es un sentido humano, es algo ya que es algo que nace. ¿Cómo no voy a darle esta cápsula a esta persona? ¿Cómo no voy a inspirarla? Y esto es lo que me encantaría concluir hoy, que el contexto, la habilidad destacada y empezar se puede, y se puede en el estado en el que estés, pero empieza a externalizar el value. Bueno, ya saliendo de esa burbuja yo me siento muy bien, porque creo que esto tiene bueno, para mí tiene un valor. Vemos, la naturaleza aclama que sí. Gracias, naturaleza. Y yo estoy disfrutando mucho de hacer estas cápsulas. No sé si me escribirás por privado y me ofrecerás una perspectiva nueva, un topic, un análisis que quieras hacer conmigo, pero me encantaría poder disfrutar de ello y poder explorarlo con esta forma, con cómo lo hago actualmente. Muchísimas gracias por estar ahí, compártelo si puedes. La secuencia es simple. Si ves algo y te llega por los sentidos y eso te aumenta el valor interno, lo puedes luego procesar, y cuando lo procesas lo puedes contar. Y cuando alguien se esfuerza mucho para brindar algo a los demás, ese es el hack, ¿no? El que lo recomendamos. Y si lo recomendamos es porque queremos hacer bien a otras personas y destrabar, desanudar. Esto no es la verdad absoluta, esto es solo un píxel, esto es una persona en el mundo reflexionando contigo. Así que muchas gracias.